Bien, buenas noches para todos. Qué bueno que una tarde más de este domingo podemos estar presentes para poder hablar, anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas hacia una luz admirable. Y como pueden ver de fondo, no se imaginan lo difícil que es escribir al revés, porque para utilizar este tipo de cámaras se debe escribir al revés como para que el que lo visualice bien, ¿sí? Así que mire qué artistas que estamos siendo con estos temas de la cuarentena. Así que escribiendo al revés pudimos escribir la palabra ofrenda, ¿sí? Y es un poco de lo que vamos a hablar en esta noche. La palabra ofrenda representa muchísimas cosas. No solamente habla del dinero. A lo largo de la Biblia podemos ver que hay diferentes tipos de ofrendas para poder acercarse a Dios. Y qué bueno que en esta noche, muchos que se están ingresando a los videos, están pasándolo ya en grupo, ¿sí? Así que qué bueno que podemos estar reunidos de esta manera. Creo que por directivas gubernamentales estamos pronto a poder ya reiniciar ciertas actividades en las instituciones y qué bueno que podemos ya acercarnos de esta forma y de la que teníamos acostumbrado a hacer, pero sin perder el hilo de esa costumbre de hablar del Señor. ¿No es cierto? Qué importante que es esto. Yo quisiera hacer una oración con todos los que en este momento están presentes y rápidamente, mirá, seguramente habrás llevado tu Biblia, acá estamos con la palabra del Señor, así que sabes qué importante que es de lo que va a hablar su palabra en esta noche. Así que vamos a orar, vos que estás ahí conmigo, puedas decirle: Señor, te doy gracias. Gracias, Dios. Y en esta noche, conforme a esta palabra, ofrenda. Es la columna vertebral del mensaje en esta noche. Ofrenda es lo que mi corazón, nuestros corazones hoy te dan al acercarnos hacia ti. Tú verás de qué forma nuestro corazón se acerca, con qué necesidad, con qué intencionalidad venimos hacia ti. Y qué bueno que en esta hora no tenga, Señor, ninguna restricción para acercarme a ti. Dice que tenemos libre acceso al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Y en esta noche, ¿cuál será tu oportuno socorro? ¿Cuál será tu duda? ¿Cuál será tu incertidumbre? ¿Cuál será tu necesidad? Sabes que a lo largo del pastorado, del evangelio, me he dado cuenta las malas intenciones y los malos formatos de entender cómo acercarse a Dios con una ofrenda genuina. Y mucha gente piensa que porque te acercas con dinero a Dios, Dios te va a perdonar más, o porque te acercas dándole un dinero extra, piensas que de esa forma aquellos que sirven a Dios están obligados a rentar su tiempo y su vida, porque fuiste aquel que en ese momento se motivó a poner una ofrenda o un diezmo a Dios. Piensas que el resto está condicionado por una actitud tuya. Qué mala interpretación, ¿verdad? Porque muchas veces hemos cometido el error hasta de decir, bueno, yo pongo porque Dios me lo va a dar. Y si me lo da, me lo va a dar, pero 100 por 1. Y en las calificaciones de la Biblia no habla específicamente que vos le tengas que dar a Dios como un CBU bancario donde vos depositas y por retener a plazo fijo cierto tiempo tu dinero se te retribuye un plus más porque así está firmado para que se haga. Dios no es un banco, Dios no trabaja de esa forma, y la palabra ofrenda que vamos a ver hoy es la intencionalidad, la intención que tú tienes para acercarte a Dios. Recuerda que ofrenda no es solamente dinero, ofrendar el tiempo, ofrendar talentos,
ofrendar dones a Dios, ofrendar servicio, ofrendar administración, ofrendar, que en este tiempo es lo que más necesitamos hacer a modo de cuarentena, ofrendar esa paciencia, esa cautela, los valores, ofrendar realmente quién sos. Y vamos a ver bien en esta palabra por qué hablamos de quién somos para hacer una ofrenda a Dios, ¿sí? Ofrenda de sacrificio vivo, ofrenda de actitudinalmente hablando, es una ofrenda que va a representar algo, va a quedar sólido esa ofrenda sobre una plataforma espiritual y no plataformas materiales. Y en esto es muy interesante lo que vamos a hablar en esta noche. Así que sin dar más explicación, quiero que me acompañes. Vamos a abrir la palabra del Señor en esta hora. Allí en Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. ¿Cuántas veces habrás escuchado la ofrenda de la viuda? Esa palabra muy corta, una observación de Jesús estando en el templo junto a sus discípulos. Pero de repente, en medio de tanta cantidad de gente, vemos a un Jesús observador que llama la atención del discipulado que lo rodea, haciéndole ver una actitud, ¿sí? Esa actitud, el único que la observa es Jesús y sus discípulos. La Biblia después no especifica que la viuda se sintió observada, porque de esto se trata muchas veces cuando nos acercamos a Dios. Pensamos muy mal, y puedo llegar a decir que por mucho tiempo hasta nos enseñaron mal la forma de cómo acercarnos, ¿sí? A veces tiene más valor el billete que la forma. Tiene más valor lo que ponemos que cómo lo ponemos, ¿sí? Y es verdad. Toda institución, toda iglesia, todo lugar en el cual hoy celebramos las cosas de Dios, necesitan ser suplidas con dinero, ¿sí? Pero también necesitan ser suplidas con personas idóneas, con personas que realmente han entendido que un sacrificio no es para cualquiera, que hubo tiempo invertido, que hubo capacitación, que hubo un pleno desarrollo en momentos de que mientras otros se divertían, esta persona se tenía que encerrar para poder practicar, para poder instruirse, y luego todo lo que pasó allí en lo privado empieza a destacarse en lo público. Al acercarse a Dios en ofrenda es muy diferente que llevar un puñado de un billete, muchas veces arrugado, otros que predominan si es un billete de alto valor, pero pocos entendemos el valor de aquellos que se preparan para entregarse como ofrenda. En una oportunidad en la congregación vimos que alguien se burlaba cuando a los músicos se equivocaron. ¿Y quién no se equivoca en la vida? Y cuánto más en público, porque te agarra ciertas vergüenzas, cuánto más en eso. Y viéndolo desde la plataforma, una persona grande, me llamó la atención de cómo no entendió nada realmente el esfuerzo del otro. La ofrenda que vino más temprano, que se puso a la brecha, que se preparó mucho más temprano, porque tanto el músico, el coordinador, el predicador y cuantos otros que están en la servidumbre, en el servicio al Señor, y esto estoy hablando a modo de iglesia, se han preparado mucho antes, se han puesto en las manos del Señor, y a veces ver a alguien que no ve, no nota, no entiende y piensa que porque pone un billete con excelencia ya están suplidos sus pecados, ya está a la orden con Dios. Y qué mal, qué error, qué equivocado, porque la Biblia nos dice otra cosa con respecto a la ofrenda, ¿sí? Ofrenda, y por lo que usted puede ver, hay un icono, hay un símbolo ahí arriba de esa palabra que dice ofrenda, que ahora la vamos a enseñar.
Capítulo 21 del libro de Lucas, ¿sí? El Evangelio de Lucas en el capítulo 21. Ahí nomás en el verso 1 al 4 dice: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echó allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Mire qué palabra, ¿no? Qué observación. Mientras que analizábamos esta palabra nos dábamos cuenta que aquí Jesús, como observador y como maestro, enseñando a sus discípulos qué es lo que quiere mirar Dios cuando tú y yo ofrendamos. Siempre vemos a la protagonista, a la viuda. Vemos otros actores en un mismo escenario como ricos, discípulos, Jesús, pero como ojo central la viuda. Y nunca he escuchado un mensaje que el ojo central, aquel escáner, aquel que analiza, aquel que supervisa, aquel que realmente da el visto bueno, es Dios. Porque Jesús lo que quiso enseñar en privado a sus discípulos, porque no era el momento de enseñar a viva voz a todos los participantes, eran para los discípulos, para que ellos, después de la cruz, después de la resurrección, después del Pentecostés, estos íntimos empiecen a practicar, empiecen a enseñar a la humanidad de qué forma debían acercarse a Dios para ser aprobados por Dios. Lo que menos vemos en esta palabra es a Dios, el corazón de Dios. El corazón de ese Dios que por largos años ha depositado su presencia en ese templo. Ese templo que fue corrupto, un templo que ya para las últimas horas de estas instancias era un templo donde se le había dado órdenes, manipulaciones contra los romanos, los sumos sacerdotes haciendo negocios macabros con los cambistas. ¿Y sabe quién eran los cambistas? Aquellos que habían ferias dentro del patio especial del templo y vos venías a querer comercializar, a querer dar tu ofrenda a Dios y ellos te la vendían. ¿De qué forma te la vendían? Multiplicando su ofrenda, su moneda, rebajando tu moneda. O sea, si yo iba a querer comprar un cabrito, una oveja, un corderito para ofrendarlo a Dios, mi moneda estaba devaluada, porque solamente se compraba con las monedas de los cambistas. Así que una moneda de un cambista representaban 10 monedas mías. La corrupción estaba a flor de piel. Era tanta la corrupción que se veía en el templo, que así y todo, la liturgia y los rituales que se practicaban en tal lugar eran abominación enfrente de Dios. Vemos el capítulo 21, hechos culminantes ya de Jesús. Pero previo a esto, un Jesús que en una instancia entró y dijo: mi casa será llamada casa de oración y no cueva de ladrones. Y dice que con un cinto trenzado empezó a demoler todo lo que más pudo por causa de la abominación, de la asquerosidad que provocaba ver la corrupción dentro de un lugar que verdaderamente era declarado santo porque allí habitaba la presencia del Señor. Ahora, qué importante esto, porque cuando vemos la ofrenda de la viuda connotamos solamente la ofrenda de una mujer pobre, y desde allí muchos se han tomado el honor de discriminar al pudiente, al rico, al que menos tiene, y desde ahí
una tergiversación que hubo desde el catolicismo hace miles de años atrás, que mientras más pobre eras, más cerca de Dios estabas. Así todo, no te daban lugar que vos puedas tener dominio sobre un trabajo, y se lo declaraba aquel que era un empresario, y te estoy hablando décadas nomás hacia atrás, aquel que era un empresario, aquel que era pudiente, aquel que tenía tierras. No, esta persona no puede acercarse nunca a Dios, qué difícil que va a ser acercarse. Por eso el Evangelio siempre era para los pobres, ¿eh? Y eso tristemente fue por malas enseñanzas. La Biblia habla en Santiago capítulo 5 de los ricos. Y habla, ay de ti rico, que acumulas y se va a herrumbrar, se te va a hacer un moho, que el moho vas a terminar comiendo. Tú que explotas, dice, que la plata está enmohecida y testificarán contra vosotros. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Pero no habla de los ricos que porque tienen plata, sino del opresor, sino de la persona que cuando tiene, oprime, explota, es autosuficiente sabiendo que Dios está descalificado porque no lo necesita, su plata lo suple todo. Ahora, en otro contexto, el Evangelio es para todos. El Evangelio verdaderamente es para que entren pudientes, ricos, pobres, cualquier raza, tribu, nación. Aquel que lo acepte a Él será perdonado de sus pecados y verdaderamente será restaurado. Tendrá una nueva vida en esta tierra, un nuevo nacimiento, pero también heredará una vida eterna. Ahora, qué importante esta palabra. Si me acompañas, veremos que en el capítulo 21 que hemos leído, versículos atrás, capítulo 20, en el versículo 45, dice, habla sobre la prevención, habla Jesús. Y oyendo todo el pueblo dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. ¿Y a qué se refería Cristo con estas palabras? Eso que acabas de ver, que está arriba de la ofrenda, ese símbolo que está, se le denominaba trompeta. Y sabés que los rabinos en la construcción, después de que el pueblo de Israel vino de Babilonia, en esa reconstrucción, los rabinos empezaron a determinar que los tesoros debían llevarse al arca, ¿sí?, donde estaba el templo. Y dice que pusieron 13 objetos como esto, que eran urnas, pero hechas de bronce. Y se las llamaba trompetas. ¿Por qué? Porque en ese mismo espesor, la boca, que el orificio donde se depositaban las monedas, debían resonar a tal punto que conforme a cómo caía la moneda, el sonido de la moneda, denominaba que la persona estaba aceptada a Dios. Y fíjense que para hoy nosotros escuchar esto parecería algo ridículo, pero para aquel tiempo, aquellos que ponían monedas y sonaba, ¿por qué? Porque a las monedas se las clasificaba con peso. Y ustedes lo que mismo hoy manipulamos según el costo de la moneda es más grande y más pesada, ¿sí? Las monedas que no tienen valor es de un material tan liviano que nunca puede hacer ruido. Ahora, cuando esta viuda se acerca, empieza a observar Jesús cómo los demás echaban, y dice la palabra, levantando los ojos vio que los ricos echaban, y especialmente en ese momento, cuando se llegaba el momento de las ofrendas, era una liturgia tan religiosa que el silencio cortaba el aire, porque solamente te quedabas atónito al escuchar
y desde ahí tenías que determinar quién ofrendó mejor el uno al otro. Por eso los ricos con monedas pesadas iban allí a las trompetas, a estas urnas de bronce, y cuando depositaban sus monedas, el mismo formato del orificio que tenía esta urna manifestaba el sonido del peso, y esto hacía que el rico llevaba valores más profundos, más elevados hacia todos los testigos que escuchaban el momento de la ofrenda. Y cuando llegaba ese momento, nadie hablaba, pero todos aprobaban así a sencilla vista que esa persona sí había sido aceptada más por Dios, porque el peso y el ruido eran más característicos que cualquier cosa. Pero de repente Jesús mira y a la hora de acercarse una viuda de este tipo dice que trajo y echó 2 blancas, y está hablando de dinero romano, está hablando de monedas insignificantes, está hablando que no tiene volumen ni peso, no tiene ni peso y a su vez tampoco no puede provocar sonido, porque el peso del material llevaba que cuando se lo echaba a la urna de bronce, el sonido de esa moneda eran silenciosas. ¿Por qué Jesús connota esto? ¿Por qué Jesús le diría, miren muchachos, fíjense, ¿quién piensa que dio más? Ante las perspectivas de los discípulos, también hubiesen dicho los ricos y no esta mujer. Porque no hay peor cosa que nacer en una perspectiva, criarse en una perspectiva y que nadie te enseñe lo contrario. Muchas veces nos han enseñado a ofrendar mal. Nos han enseñado que ofrendar significa caracterizarse, significa poner un billete más grande, significa creerse mejor que el otro porque hago más ruido. Al fin y al cabo terminamos haciendo como esos asquerosos ricos en el templo, en ese templo de Jerusalén, donde el ruido caracterizaba tu ofrenda. A veces hacemos poco ruido, mucho ruido. Habrá escuchado un dicho popular: mucha cáscara y pocas nueces. Muchas veces hacemos mucho ruido, pero verdaderamente queda con poca consistencia delante de la aprobación de Dios. Yo quiero tocar, dicen, yo quiero cantar, porque yo soy músico. Y si sos músico, ¿por qué no te consagrás primero? No, porque yo quiero hacer esto. Bueno, primero dice que al buen árbol se lo conoce por los frutos, no por los talentos. Se lo conoce por la caracterización, por haber soportado lluvias, por haber soportado sequías, por haber soportado vientos, por haber soportado plagas. Al buen árbol se lo conoce que termina dando un buen fruto porque verdaderamente el tiempo lo aprobó. La misma forma era lo que Jesús quería enseñar cuando sus discípulos iban a predominar el mundo. 12 hombres revolucionando una nueva estilo de vida que se llama Evangelio de Salvación. ¿Haces mucho ruido con tus ofrendas? ¿Haces mucho ruido con tu talento? Porque si leímos que Jesús decía, cuídense de esa gente, hay que tener cuidado de esa gente, porque esa gente les gusta hacerlo para hacerse notar, como los fariseos, como los escribas, como los saduceos, como a los ricos, opresores que aplastan la cabeza de los empleados, por la sencilla razón que son más pudientes. Ahora, si el verso 21 lo has leído, el capítulo 21, quiero que me acompañes en el verso 5, verso que nunca se lee en este tipo de mensajes, porque el verso 5 y el verso 6 nos va a dar una gran enseñanza. Y dice así: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida.
¿Te resuena la palabra votiva? ¿Sí? ¿Te resuena esa palabra? Votiva. ¿Y sabes qué significa? Es una ofrenda de un voto. Vos tenías que hacer un voto o un pacto y tenías que llevar un elemento. Por ejemplo, una copa. Si era de oro, obviamente, mucho mejor. Y allí cuando se hacía un pacto con un objeto, o sea, una corona, una alfombra de Persia, telas de sedas traídas del oriente, oro fino, madera de acacia para hacer reconstrucciones muy elevadas. Se hacía un pacto y esas ofrendas se llevaban conforme al voto, conforme al pacto, y en ese pacto se sellaban tratos comerciales. ¿Sabes cuánta cantidad de corruptos entraron al templo para hacer pactos y votos de este tipo? Por eso Jesús dijo, mientras que todos ven que los ricos echan en las trompetas de bronce las ofrendas, y había 13 urnas. Una era para recaudar dinero para ir a buscar leña. Y usted va a decir, pero qué ridículo, era el único combustible en la época, era la leña. Otros para la recaudación de piedras en las canteras. Otros para que realmente el templo pueda tener comercializaciones de oro, de plata, de bronce, o sea, metales. Cada urna de esta tenía un orden específico. Y yo no lo veo mal hoy, que realmente cuando en nuestras iglesias levantamos las ofrendas, se levantan en una urna. Bueno, muchos tienen muchas urnas más. Nosotros por lo menos levantamos en una, discriminamos, pagamos, pagan servicios, se pagan los templos, se pagan cuestiones ornamentales. Y yo en eso no lo veía mal. Lo que veía mal era la aprobación con que estas trompetas terminaban resonando. Se le daba más connotación al ruido que a lo que caía adentro, porque de esa forma eras más popular, eras aprobado por los hombres, tenías popularidad porque te hacías notar, te hacías ver. Y sabes que en este evangelio es todo lo contrario, porque primero hay que accionar, después hay que contar, ¿sí? Cuando contamos primero, vamos a ser como muchos políticos, artistas, personas de la farándula, vamos. Y después terminan haciendo otras cosas que sabes que terminan siendo para sus bolsillos, para sus cuentas bancarias, para aplastar, para oprimir. Personas que realmente a la patria la ven muy de lejos. Terminan de una u otra forma haciendo una ofrenda votiva. Y fíjense que todos aquellos que asumen en el poder, no hay casualidad que van a hacer ofrendas votivas en Roma, junto con hacia el Papa Bergoglio, llevan ofrendas votivas, o sea, sellamientos de pactos de honor, de paz, de felicidad, de sanidad, y como retribución Él te da una bendición. Estas cuestiones Jesús le daba repugnancia. ¿De qué forma? Que en el año 70 del mismo siglo, por el año 70, se cumple esta palabra del verso 6, donde dicen, ustedes ven ofrendas votivas llenas, donde hombres se realzan en popularidad. Hombres vienen y utilizan este lugar donde está la presencia de Dios para que sus costumbres, sus culturas y su corazón engrosado, lleno de egocentrismo, soberbia y autosuficiencia, ellos puedan crecer y Dios menguar. Por eso, en el verso 6 dice, no quedará piedra sobre piedra en este lugar. Y el nuevo pacto representa que Dios no necesita templos ni edificios para que su presencia esté, porque a partir de un nuevo pacto Jesús empezaría a habitar a través de su presencia, de su Espíritu Santo, en los corazones de aquellos que realmente
quieren dar una ofrenda de honor, una ofrenda de gloria, una ofrenda de honra, un sacrificio vivo, un sacrificio grande, donde es aceptado por el Señor. Cuando realmente una ofrenda cae en este tipo de trompeta de bronce, es tan aprobado, y cuando es tan aprobado por Dios, de seguro no hay profecía de calamidad en el futuro. Al contrario, es de bendición, es de crecimiento, es de poder crecer junto al Señor, y Él te da recompensas poderosas. Qué bueno que en esta noche podamos entender un poco esto. Una ofrenda de consagración reducida como un objeto, eso era lo que se le llamaba la ofrenda votiva. La ofrenda votiva es reducir algo que se le va a hacer un pacto, una señal, una comercialización en un objeto. Eso era la ofrenda votiva que el verso 5 hablaba Jesús. ¿Te pusiste a pensar que muchas veces cuando llevas tu ofrenda, cuando demostrás tu talento, demostrás tu don, demostrás quién sos, también se transforma en un objeto votivo? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que de la misma forma que vos te acercás con un objeto, así es considerado tu actitud delante de Dios. Como un objeto. Un objeto que puede ser perecedero, un objeto que para el reino no suma, al contrario, resta. Reducirse por un objeto, como un objeto. Reducir mi corazón que es el pasaporte de aprobación para que Dios realmente me califique si estoy apto o no en agradarlo al corazón de Él. Todos vimos a la viuda, lo vemos a Jesús, lo vemos a los ricos, lo vemos a los discípulos, pero ninguno en este capítulo vio el dolor del corazón de Dios, aprobando a una sencilla viuda, pero desaprobando a aquellos que se querían hacer ver solamente por dar una ofrenda en las trompetas de bronce. Qué triste que es ver hoy denominaciones, organizaciones, personas que actúan como en la política, que toman las iglesias como si fuesen sociedades de fomento, unidades básicas, que piensan que porque traen algo, que porque se destacan con algo, piensan que de esa forma agradan el propósito del reino. Lo que menos se dan cuenta, que como dice su palabra, podrás venir con oro, con plata, con madera, con hojarasca, pero es aprobado por Dios con fuego. Y si verdaderamente no está aprobado, todo lo que depositaste, todo lo que trajiste, termina desechándose. He conocido gente con mucho talento, predicadores con fervor, pero con el tiempo se han caído. Personas que te hacen notar cuando traen una ofrenda a la iglesia, pero al tiempo terminan renegados, criticones, terminan no yendo con una humildad hacia el altar, porque lo que vas a entregar no es un billete, es tu corazón. Y el que te aprueba no es el pastor, es el mismo Dios. Por eso una ofrenda votiva debe ser una ofrenda de calidad que no es reducida como un objeto. Este capítulo 21 del libro de Lucas tiene una profundidad más grande, pero no se suele enseñar. Por eso me puedo plantar a renegar. Qué mal que nos enseñaron a ofrendar todo este tiempo. Qué mal que ofrendamos durante años. Qué mal que hicimos tantas cosas. Pero esos que enseñaron tan mal, hoy no están. No se habla. Hay veces que no se hablan de ciertas cosas. Mejor no hablar de ciertas cosas. Eso decía un apóstol mundano. Ahora, cuando entendemos esto,
empezamos a entender la sencillez del Señor, la aprobación de Él, de cómo te debes acercar con una sencillez, y esa sencillez te va a traer gozo, alegría, fortaleza, aprobación. No hay nada más bonito, no hay nada más seguro, no hay nada más hermoso que sentirte aprobado por Dios. Esto es lo que es el perdón. Esto es lo que es venir a tener una actitud de gracia, sentirse aprobado, sentirse que realmente el otro te aprueba. Qué triste cuando el otro te desaprueba. No sé cómo se ponían ustedes cuando la maestra lo desaprobaba de chico. Cuando el patrón te desaprueba porque te estás mandando una macana. Cuando realmente la sociedad te desaprueba cuando no estás haciendo bien las cosas. Cuando el pastor te desaprueba, cuando vos que pensás que sos un cristiano genuino, realmente se ve a flor de piel los pecados ambulantes, galopando encima tuyo porque por sobre todas las cosas no sabes esconderlo. Qué triste que es la desaprobación. ¿Cuánto más cuando Dios te desaprueba? Por eso cuando entiendas que es ofrendar, vas a empezar a entender realmente que hay alguien que te debe aprobar y te da tanta sanidad, te da tanta libertad, te da tanto fervor de seguir y continuar adelante, porque hay alguien que es Jesús que te ha aprobado cuando traes una ofrenda genuina de corazón en un sacrificio vivo. Que espero que en esta palabra el Señor te bendiga mucho, te traiga mucho a reflexionar. Te traiga mucha reflexión a tu corazón, como me lo trajo al mío. Sobre toda cosa guarda tu corazón, porque ahí emana la vida. En el corazón está tu ofrenda. Y caerá en una trompeta de bronce, como la de capítulo 21 de San Lucas. No esperes tanto ruido. Espera más la aprobación de Jesús. Que el Señor te bendiga en esta noche grandemente y oramos por vos, la Iglesia, el arte del Espíritu, una vez más, y el que te habló es el pastor Alfredo Graciano de esta iglesia. Los amamos en el Señor y que el Señor te bendiga.